En medio de la penumbra de la noche, una revelación resuena como un eco distante. La historia que está a punto de descubrir no es solo un cuento de fantasías ancestrales, sino un misterio envuelto en sombras y secretos. Imagine un tiempo en que seres de tamaños colosales caminaron sobre la tierra, conocidos como Nefilim, los hijos de los dioses y de los hombres. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Cómo surgieron estos gigantes que desafían la lógica y la historia? Para muchos, esta es una leyenda olvidada, una narrativa relegada al gran libro de los mitos. Sin embargo, al adentrarnos en las brumas de la antigüedad, encontramos fragmentos que sugieren una verdad mucho más compleja e intrigante. ¿Qué se esconde detrás de las historias de los 200 ángeles que cayeron? ¿Cuál fue el destino de estos seres y el impacto que tuvieron sobre la civilización humana? La curiosidad humana es como un hilo invisible que nos conecta a un pasado que anhela ser revelado. Hoy, cuestionamos la narrativa convencional y nos lanzamos a una jornada donde la arqueología y la teología se entrelazan. ¿Qué exactamente nos cuentan los textos antiguos sobre los Nefilim? Y, tal vez más importante, ¿por qué esta historia fue silenciada? Antes de sumergirnos en la narrativa, una pregunta flota en el aire, casi como un susurro. ¿Los Nefilim eran criaturas mitológicas? ¿O su existencia está respaldada por evidencias tangibles que desafían la comprensión moderna? A lo largo de nuestra jornada, exploraremos los vestigios dejados por estos seres, las inscripciones en antigüedades y las colecciones de artefactos que pueden contener verdades desconcertantes. Mantenga su mente abierta y prepárese para desvelar los misterios. Si se siente compelido a continuar esta búsqueda de respuestas, suscríbase a nuestro canal. Dé un me gusta, pues, al hacerlo, no solo apoya nuestra investigación, sino que también se une a una comunidad que valora las preguntas difíciles. Y en los comentarios, siéntase libre de compartir desde dónde está escuchando este relato y qué piensa sobre los Nefilim. Estamos todos aquí para descubrir juntos. Mientras se acomoda en esta jornada nocturna, lo invito a sumergirse en una atmósfera de misterio. Imagínese rodeado por un denso y antiguo bosque, el aire fresco y húmedo envolviendo su piel. El sonido distante de un arroyo corriendo y el crujir de las hojas crean una sinfonía suave, mientras la luz de la luna se filtra entre las copas de los árboles. Aquí, en este espacio atemporal, el pasado y el presente se entrelazan, y usted puede casi sentir la presencia de algo mayor. Deje que su respiración se vuelva lenta y profunda, mientras la tensión del día se disipa. Sienta el peso de su cuerpo acomodarse en la superficie donde se encuentra, como si se estuviera conectando al propio suelo, a la historia que resuena debajo de usted. Esa conexión es vital para la jornada que está por venir. Recuerde, mientras exploramos los misterios de los Nefilim, lo que está en juego no es solo la curiosidad, sino la búsqueda de verdades que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia. Los Nefilim, como se describen en los textos antiguos, surgieron en un tiempo de gran tumulto. La narrativa bíblica, específicamente en Génesis 6, 1-4, menciona a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Ese pasaje, frecuentemente interpretado de varias maneras, sugiere una interacción entre los seres celestiales y la humanidad que resultó en el nacimiento de seres extraordinarios. Estos gigantes son más que solo leyendas, representan un punto de intersección entre lo divino y lo humano. La figura central de esta narrativa es la de los 200 ángeles que cayeron, conocidos como los vigilantes. Estos seres, que descendieron del cielo, dejaron sus moradas celestiales por una razón que resuena a través de las eras. ¿Qué podría haber motivado a tales entidades a apartarse de su existencia celestial? La historia cuenta de un pacto bajo maldición, un acuerdo que podría haber desencadenado consecuencias impensables tanto para ellos como para la humanidad. Ahora, imagínese en el Monte Hermón, el lugar donde, según el libro de Enoc, estos ángeles se reunieron. Con sus altas montañas y acantilados imponentes, este lugar sagrado está envuelto en misterio y reverencia. Las ruinas megalíticas que pueden avistarse desde sus laderas hablan de civilizaciones que, al igual que los Nefilim, pueden también haber dejado sus marcas indeleblemente en la tierra. El peso de esas estructuras antiguas es casi palpable. ¿Ha reflexionado sobre lo que estos ángeles trajeron consigo?
El libro de Enoc enumera una serie de conocimientos que ellos compartieron con la humanidad, incluyendo metalurgia, astrología y sistemas de acueductos. Lo que, a primera vista, puede parecer un regalo, también puede convertirse en una maldición. El conocimiento sin límite puede llevar a la corrupción y a la decadencia, como parece haber ocurrido. Esta narrativa de un regalo que se transforma en una carga es un tema recurrente en la historia de la humanidad. Si alguna vez se ha encontrado pensando en esta dinámica entre conocimiento y poder, no está solo. La historia de los Nephilim es, en muchos aspectos, la historia de la humanidad, repleta de elecciones y consecuencias. ¿Qué tipo de sociedad emergería si tales seres realmente pisaran la Tierra? ¿Y cuáles son las implicaciones morales y éticas de su existencia? Conforme empezamos a desenterrar las capas de esta historia, prepárese para una jornada que no solo ilumina el pasado, sino que también nos fuerza a confrontar nuestras propias verdades y creencias. A medida que se profundiza en esta exploración, recuerde que lo que está en juego es más que la mera curiosidad. Es una invitación a cuestionar lo que sabemos y lo que aceptamos como verdad. Y, mientras seguimos adelante, mantenga en mente que el misterio de los Nephilim es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por venir, secretos que esperan ser descubiertos en las sombras de la historia. Estamos apenas comenzando esta jornada juntos, y apenas sabemos lo que está por venir. Si se siente listo para continuar esta exploración, suscríbase a nuestro canal y dé un me gusta a este video. Comparta sus opiniones en los comentarios y únase a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. La noche es larga, y la historia de los Nephilim está apenas comenzando a ser revelada. En el monte Hermón, la brisa suave sopla, trayendo consigo ecos de un pasado distante. Los contornos de las montañas envuelven un aura de misterio, como si fueran guardianes de secretos que nunca deberían ser revelados. Aquí, en la cumbre sagrada, la historia de los vigilantes se desdobla, donde 200 ángeles, conocidos como los hijos de Dios, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la humanidad. Descendieron en busca de algo más allá de lo que podían encontrar en sus moradas celestiales, y la naturaleza de su elección resuena hasta el día de hoy. Se dice que estos ángeles, tal vez insatisfechos con la pureza celestial, encontraron una fascinación irresistible por las hijas de los hombres. El libro de Enoc narra cómo, en un acto de rebelión contra el orden divino, formaron un pacto, decididos a enseñar a la humanidad conocimientos ocultos. Ese acto de transgresión no fue solo una violación de reglas celestiales, sino también una invitación al caos y a la corrupción. ¿Qué podría haber motivado a seres tan elevados a aventurarse en tal camino de desgracia? Sería una búsqueda de libertad, un deseo de experimentar la vida de una manera que nunca podrían en su esencia divina. Mientras la lluvia fina comienza a caer, formando pequeños charcos alrededor de la base de la montaña, podemos imaginar la escena del pacto. Los ángeles se reunieron bajo la luz de la luna, cuyos rayos brillaban intensamente, iluminando los rostros decididos de los vigilantes. La atmósfera estaba cargada de tensión, un presagio de lo que estaba por venir. Uno de los ángeles, líder entre ellos, Semyasa, alzó su voz, proponiendo la unión con las mujeres de la tierra. Los otros, fascinados por la idea, estuvieron de acuerdo, y así la línea entre lo divino y lo humano comenzó a difuminarse. Esa unión resultó en el nacimiento de los Nephilim, seres de fuerza y estatura incomparables. No eran meramente gigantes. Eran la personificación de una nueva era, una generación que llevaba en sí tanto la esencia divina como la mortal. Sin embargo, ese nuevo mundo generado por la unión de los vigilantes y las hijas de los hombres no trajo solo maravillas. El libro de Enoc nos cuenta que la corrupción y la violencia comenzaron a extenderse por la tierra. Los Nephilim, en su grandeza, se convirtieron en opresores, utilizando su poder para dominar y subyugar a los más débiles. A medida que la narrativa se desarrolla, empezamos a percibir que la historia de los Nephilim no es solo sobre seres colosales, sino sobre las consecuencias de acciones que desafían el orden natural y divino. Lo que siguió fue un ciclo de decadencia que culminó en el Gran Diluvio, un acto divino de purificación destinado a erradicar la impureza que se había extendido. Pero, incluso después de la catástrofe, la historia no termina. ¿Qué sucedió con los Nephilim?
¿Qué quedó de ellos después del diluvio? El libro de Enoc menciona que también después del diluvio, los Nefilim continuaron surgiendo, sugiriendo que su influencia no fue totalmente extinguida. Reflexionando sobre estos pasajes, somos llevados a cuestionar lo que realmente sabemos sobre la historia de la humanidad. Los Nefilim pueden haber sido simplemente una interpretación errónea de la realidad, o, tal vez, representan una verdad oculta que fue cuidadosamente borrada de la memoria colectiva. La arqueología, con sus vestigios y fragmentos, nos invita a reconsiderar la forma en que entendemos nuestro pasado. Existen inscripciones, artefactos e historias que hablan de encuentros entre dioses y hombres, de seres que caminaron entre nosotros y que pueden haber influenciado nuestro desarrollo. Como exploradores de esta historia olvidada, es esencial que mantengamos la mente abierta a posibilidades no convencionales. Las excavaciones en Heliópolis, por ejemplo, revelan estructuras megalíticas que desafían la lógica contemporánea. Los antiguos romanos, al construir su templo, no solo utilizaron piedras enormes, sino también técnicas que parecen más allá del alcance de la ingeniería de la época. Lo que se puede considerar como una simple construcción se transforma en un testimonio de que los pueblos antiguos estaban involucrados en algo mucho más profundo. Quizás una reverencia a los seres que una vez habitaron la tierra. Y así, mientras la noche avanza y la tormenta se intensifica, nos confrontamos con un dilema: la historia de los Nefilim. Los vigilantes y las interacciones entre lo divino y lo humano no son meros cuentos de hadas. Son una invitación a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad, de la moralidad y de lo que significa ser humano. Los Nefilim, como los hijos de la transgresión, representan un espejo para nuestras propias elecciones y sus consecuencias. Al sumergirnos más profundo en esta narrativa, la pregunta que resuena es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a desentrañar los misterios que rodean nuestra propia existencia? En este momento de introspección, lo invito a permitirse reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Qué es verdad y qué es mito? ¿Cuál es nuestro papel en la continuidad de esta narrativa ancestral? Al explorar la próxima capa de esta historia, prepárese para descubrir evidencias que pueden desafiar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Lo que encontrará puede no ser solo una respuesta, sino una nueva perspectiva sobre lo que significa ser parte del largo tapiz de la humanidad. Si aún está a nuestro lado en esta jornada, considere suscribirse a nuestro canal. Profundice en los misterios que aún permanecen escondidos, y no se olvide de dejar un me gusta, pues eso ayuda a otros a unirse a nosotros en esta búsqueda. En los comentarios, comparta sus reflexiones sobre la influencia de los Nefilim en nuestra historia y cómo estas narrativas moldean su comprensión del pasado. Este espacio es un refugio para aquellos que tienen el coraje de preguntar y explorar lo desconocido. Y así, mientras la lluvia continúa cayendo suavemente, preparándonos para la próxima fase de nuestra exploración, manténgase atento. Lo que está por venir puede desafiar todo lo que usted pensaba saber sobre los Nefilim y el impacto que tuvieron sobre la historia humana. En el silencio reverberante del monte Hermón, la lluvia cae como un leve susurro, mientras los ecos del pasado continúan entrelazándose con el presente. Los charcos formados alrededor de la base de la montaña reflejan no solo la luz de la luna, sino también la historia de una transgresión que resonó a través de los tiempos. La conexión entre los vigilantes y las hijas de los hombres hizo surgir un nuevo ser, los Nefilim, que no eran solo una mezcla de divino y humano, sino también un símbolo de las consecuencias de un acto osado y rebelde. A cada día que pasa, la historia de los Nefilim se vuelve más compleja. Los relatos del libro de Enoc nos ofrecen una ventana a la comprensión de lo que sucedió después de la caída de los vigilantes. A medida que la corrupción se extendía, una nueva generación de Nefilim emergía, cada vez más poderosa y, al mismo tiempo, cada vez más distante de su origen divino. La fuerza que antes podría haber sido una bendición se transformó en una carga, llevando a una decadencia sin precedentes. Mientras la tormenta se intensifica, un grupo de exploradores se dirige hacia las ruinas de Heliópolis, donde las piedras gigantescas permanecen como centinelas silenciosas de un pasado olvidado. Estos exploradores están en búsqueda de respuestas, intentando comprender cómo estas estructuras imponentes fueron erigidas en tiempos en que la tecnología moderna aún era un sueño distante.
Uno de los miembros del equipo, Kyle, un arqueólogo apasionado por los misterios antiguos, observa las capas de piedra meticulosamente talladas, cuestionando si estas construcciones podrían haber sido obra de los propios Nephilim. Kyle, con su cuaderno de anotaciones y una linterna en manos, se acerca a una de las enormes piedras que componen la base del templo. Se agacha, examinando las marcas dejadas por herramientas que, según la tradición, no deberían existir. ¿Cómo consiguieron estos pueblos mover estas rocas de miles de toneladas? Murmura para sí mismo, mientras sus colegas toman notas y capturan imágenes. Las marcas en las piedras parecen contar una historia que va más allá de la comprensión humana, una historia que muy bien podría estar ligada a los seres que un día caminaron entre hombres y dioses. Mientras Kyle y su equipo realizan sus investigaciones, una tormenta de ideas también se forma en su mente. ¿Qué exactamente trajeron los Nephilim a la humanidad? ¿Eran meramente figuras míticas o representaban una verdad que fue intencionalmente olvidada? Él recuerda un pasaje del libro de Enoch, donde se describe que los vigilantes enseñaron a los hombres habilidades como la metalurgia y la escritura, conocimientos que podrían haber impulsado civilizaciones enteras. ¿Pero a qué costo? En el calor de la discusión, Meren, la líder de la expedición, levanta una cuestión que hace que todos piensen. ¿Y si los Nephilim no fuesen solo una anomalía, sino la clave para entender la evolución de la humanidad? ¿Qué sabemos realmente sobre las civilizaciones que existieron antes de nuestro tiempo? Sus palabras flotan en el aire, creando un clima de reflexión sobre lo que es considerado verdad y lo que puede ser solo una construcción social. Las incertidumbres que rodean a los Nephilim se intensifican cuando los exploradores deciden seguir hacia la cantera de Heliópolis, donde se cree que las piedras fueron cortadas antes de ser transportadas al templo. Al llegar al lugar, se quedan estupefactos al ver bloques aún mayores que los utilizados en la construcción del templo. ¿Cómo es esto posible?, pregunta Tara, una estudiante de arqueología fascinada por las historias que involucran a los antiguos pueblos. Estas piedras deben pesar más de 1000 toneladas. Kyle se acerca a una piedra descomunal, observando las marcas de herramientas que parecen imposibles para la tecnología de la época. Estas marcas no encajan en ningún patrón conocido, reflexiona, mientras un escalofrío recorre su cuerpo. Si realmente fueron los Nephilim quienes construyeron esto, ¿qué más podrían haber hecho? La idea de que estos seres puedan haber poseído habilidades más allá de la comprensión humana comienza a sembrar la duda en todos allí. En ese instante, una fuerte ráfaga de viento sopla, llevándose consigo hojas secas y pequeños detritos. Los exploradores se miran entre sí, percibiendo que la tormenta no es solo una fuerza de la naturaleza, sino tal vez un símbolo de las fuerzas que están a punto de desencadenar. Lo que descubran en las próximas horas podría cambiar no solo la comprensión de la historia, sino también la propia naturaleza de la realidad. Con la oscuridad de la noche acercándose, Meren decide que es hora de acampar en las proximidades de la cantera. A medida que se instalaban, un profundo sentido de expectativa impregna al grupo. Cada uno de ellos es consciente de que las respuestas que buscan pueden no solo revelar el origen de los Nephilim, sino también cuestionar la propia esencia de lo que significa ser humano. Mientras el fuego crepita, historias y teorías son intercambiadas entre los miembros del grupo. Kyle habla sobre los relatos de gigantes en varias culturas alrededor del mundo, desde las historias bíblicas hasta las leyendas nórdicas. Los Nephilim pueden haber sido una manifestación de un fenómeno que ocurrió en varias partes del mundo, cada cultura lidiando con ello a su manera, sugiere él, encendiendo una chispa de curiosidad en los ojos de sus colegas. En la quietud de la noche, bajo un cielo estrellado, los exploradores no pueden evitar sentir que están al borde de un descubrimiento monumental. Cada conversación, cada teoría, cada descubrimiento hecho en medio de estas ruinas antiguas los acerca a un entendimiento más profundo sobre los Nephilim y sus implicaciones para la humanidad. La búsqueda de conocimiento no es solo una jornada intelectual, es una exploración de la propia naturaleza de la existencia, donde lo que pudo haber sido un simple acto de rebelión se transforma en un misterio global que trasciende el tiempo. Lo que está por venir es incierto, pero el coraje de cuestionar y explorar es lo que define la verdadera esencia humana. Y así,
bajo la luz de la luna y el susurro de la brisa nocturna. Los exploradores se preparan para enfrentar lo que les espera, ansiosos por descorrer las cortinas del pasado y descubrir los secretos que los Nephilim dejaron atrás. En el corazón de la cantera de Heliópolis, la atmósfera es densa y tensa. Los exploradores se mueven con cautela entre las enormes rocas, cuyos contornos irregulares parecen susurrar secretos antiguos. Kael se destaca, su curiosidad pulsando fuerte, mientras toca la superficie de una piedra que parece haber sido dejada atrás, como si estuviera esperando por alguien que entendiera su historia. «Esta piedra, Meren», dice, mirando a la líder de la expedición, «no es solo un bloque de granito. Es un testimonio de un tiempo en que la habilidad humana y tal vez algo más se unieron». Meren se acerca, sus ojos brillando con la excitación del descubrimiento. ¿Usted realmente cree que los Nephilim estuvieron involucrados en la construcción de este lugar? Su voz es suave, pero la intensidad de su pregunta resuena en el aire. Kael duda por un instante, pensando en las implicaciones de sus palabras. Si ellos realmente existieron y trajeron consigo conocimientos avanzados, eso cambiaría todo lo que sabemos sobre la historia antigua. El grupo se dispersa, cada miembro inmerso en sus propios pensamientos e investigaciones. Tara, intrigada por las marcas peculiarmente intrincadas en las piedras, observa una línea fina que parece no encajar en ningún patrón conocido de la época. «Estas marcas son inusuales», murmura, casi para sí misma. Un escalofrío recorre su espalda, como si la piedra estuviera viva y contase su propia historia. Mientras los exploradores continúan investigando, un estruendo distante resuena en las montañas, haciendo que todos se vuelvan hacia las nubes oscuras que se acumulan arriba. El cielo parece estar cerrándose, y la tormenta que antes era una leve lluvia, ahora se transforma en una señal de alerta. «Debemos prepararnos para volver», sugiere Meren, pero Kael está absorto en sus anotaciones, ignorando la creciente tensión. De repente un grito corta el aire. Es de Tara, que se alejó del grupo, en dirección a una abertura en las rocas. «Vengan, necesitan ver esto». La urgencia en su voz trae a todos de vuelta a la realidad. Kael, Meren y los otros corren en su dirección, el corazón latiendo más rápido con la expectativa de algo extraordinario. Al llegar, se encuentran con una pequeña caverna parcialmente cubierta por sedimentos. Dentro, una serie de inscripciones esculpidas en una pared de piedra capturan la atención de todos. «Esto es una lengua antigua», Kael observa, pasando los dedos por las formas complejas. Parece un tipo de jeroglífico, pero no se parece a nada que haya visto. «Estos símbolos pueden ser un vínculo directo con los Nephilim», Meren pondera, su mirada fija en la pared. «Si ellos realmente enseñaron a la humanidad, tal vez estas inscripciones expliquen lo que aprendieron». El equipo se acerca aún más, la adrenalina pulsando en sus venas mientras intentan descifrar lo que está delante de ellos. Las inscripciones parecen contar una historia de conocimiento prohibido, de habilidades que fueron transmitidas, metalurgia, sabiduría astronómica y, más importante, la manipulación de la materia. «Estos son los conocimientos que los vigilantes trajeron», Kael concluye, su voz llena de reverencia. «Pero, ¿qué sucedió a cambio? ¿Qué tipo de precio pagó la humanidad por estos conocimientos?» La tormenta comienza a rugir encima de ellos, y gotas pesadas de lluvia empiezan a caer, haciendo eco al tumulto creciente en el interior de Kael. El ambiente sombrío de la caverna contrasta con el mundo exterior, donde relámpagos iluminan el cielo, revelando la grandiosidad de la montaña que los rodea. «Necesitamos documentar esto», Meren ordena, mientras todos se apresuran para registrar las inscripciones antes de que la lluvia transforme el lugar en un lodazal. Mientras Kael escribe frenéticamente, una nueva idea surge en su mente. ¿Y si somos capaces de conectar estas enseñanzas con otras civilizaciones antiguas? ¿Qué se sabe sobre los sumerios y los egipcios? Ellos pueden haber sido influenciados por los Nephilim. Él se levanta, los ojos brillando con una nueva determinación. «No estamos solo aquí para entender Heliópolis. Estamos tras la pista de un legado que puede haber cambiado el curso de la historia». Meren concuerda, su expresión decidida. «Necesitamos asociarnos con lingüistas y expertos en culturas antiguas.
Esto puede ser un descubrimiento monumental. Pero antes de que puedan discutir más, un temblor recorre el suelo, haciendo que todos se miren entre sí, alarmados. ¿Qué fue eso?, pregunta Tara, su voz temblando. El eco distante de rocas moviéndose es seguido por un nuevo estruendo, más cercano esta vez. Parece que la tormenta está afectando la estructura, Kyle dice, la adrenalina subiendo aún más. Debemos salir ahora. Mientras corren hacia la salida de la caverna, la lluvia comienza a caer con más intensidad, las aguas rápidamente formando pequeños arroyos que descienden por las piedras. El grupo avanza con urgencia, pero algo dentro de Kyle lo hace dudar. Se vuelve brevemente hacia el interior de la caverna, sintiendo que las inscripciones lo están llamando, como si los antiguos vigilantes aún estuvieran allí, esperando para revelar lo que habían ocultado por tanto tiempo. Pero la realidad los tira de vuelta, y salen de la caverna, solo para ser recibidos por una tormenta que parece haber cobrado vida propia. Relámpagos cortan el cielo, y el sonido de la lluvia se transforma en un rugido ensordecedor. «Necesitamos refugiarnos», grita Meren, mientras buscan un refugio cercano. Tan pronto como entran en un pequeño refugio improvisado en las ruinas de Heliópolis, la adrenalina aún corre en sus venas. Kyle respira hondo, intentando procesar todo lo que descubrieron. «La verdad está más cerca de lo que imaginamos», murmura. «Los Nephilim no son solo una leyenda. Fueron una parte crucial de nuestra historia». Mientras la tormenta continúa la furiosa danza en el exterior, Kyle percibe que su búsqueda de respuestas solo ha comenzado. Y en el fondo de su mente, una nueva pregunta surge, más inquietante que todas las anteriores. ¿Cuál será el próximo paso que la humanidad tendrá que dar al descubrir la verdad sobre su pasado? La atmósfera en la caverna de Heliópolis estaba cargada de expectativa, cada uno de los exploradores absorbiendo la gravedad de lo que había sido descubierto. Las inscripciones en la pared parecían bailar bajo la luz de la linterna, revelando un mundo de secretos que hacía mucho estaban escondidos. Kyle, aún aturdido con lo que veía, se alejó un poco, permitiendo que sus colegas examinaran las marcas. Él necesitaba un momento para procesar las implicaciones de aquellas figuras enigmáticas. Si estas inscripciones realmente documentan las enseñanzas de los Nephilim, podríamos estar delante de la clave para entender no solo la historia de ellos, sino también de toda la civilización humana. Tara dijo, la pasión en su voz evidente. Ella se agachó para estudiar una de las figuras, que parecía representar un ser humanoide con características que desafían la lógica, como miembros desproporcionados y un aura luminosa. Miren esto. Es como si estuvieran intentando mostrar algo más allá de lo que la humanidad es capaz. Meren, por su parte, comenzó a registrar todo en su tableta. Necesitamos un especialista en lingüística antigua. No podemos darnos el lujo de interpretar esto de manera apresurada, advirtió ella, su foco en detalles que podrían perderse en el calor del momento. Cada símbolo cuenta una parte de la historia, y debemos respetar su significado. Kyle, aún reflexionando sobre la conexión entre esas inscripciones y las otras civilizaciones que habían estudiado, se acercó nuevamente. ¿Y si estas enseñanzas influenciaron a otras culturas? Los egipcios, por ejemplo, tenían acceso a conocimientos avanzados sobre astronomía y arquitectura. ¿Será que estas ideas no vinieron de algún lugar más allá de la Tierra? Su mente estaba en un torbellino. La posibilidad de una red de conocimiento que trascendió épocas y lugares era electrizante. ¿Usted está insinuando que los Nephilim pueden haber sido un eslabón entre diferentes civilizaciones? Meren preguntó, sus ojos iluminándose con la idea. Eso cambiaría todo. Significaba que la historia que conocemos es solo una fracción de lo que realmente ocurrió. La tormenta allá afuera comenzaba a intensificarse, las gotas de lluvia se transformando en un verdadero torrente. El ruido del agua cayendo en las rocas resonaba en la caverna, creando una banda sonora que parecía amplificar la tensión del momento. Kyle sintió un escalofrío al pensar en lo que podría suceder si aquella tormenta cambiase la dinámica del lugar. Necesitaban hacer lo que podían antes de que la naturaleza decidiera que era hora de llevarse consigo los secretos que estaban revelando. Necesitamos llevar estos registros a la superficie y analizarlos con más cuidado. Si realmente estamos lidiando con información que puede redefinir nuestra comprensión de la historia, no podemos arriesgarnos a perderla, Kyle afirmó, su voz cargada de urgencia.
Vamos a dividirnos e intentar capturar el máximo de información antes de que la caverna se vuelva intransitable. El equipo concordó, y la presión aumentó en cada uno de ellos. Thara y Meren se dedicaron a escribir y fotografiar las inscripciones, mientras Kyle y Em se alejaron, buscando más revelaciones en las profundidades de la caverna. Cada paso que daban parecía acercarlos más a un destino desconocido, un abismo de conocimiento que podría contener tanto sus esperanzas como sus ansiedades. Mientras exploraban, Kyle se encontró con una abertura lateral, parcialmente escondida por una cortina de rocas. La luz de la linterna iluminó un espacio más amplio, donde inscripciones adicionales adornaban las paredes. ¿Qué más había sido olvidado allí? Él se acercó, los ojos abiertos con la posibilidad de más descubrimientos. Los símbolos eran diferentes a los anteriores, más complejos y entrelazados, creando un patrón que parecía casi una danza. El corazón de Kyle se aceleró. «Em, ven aquí, necesitas ver esto». Él llamó, gesticulando para que su amigo se acercara. Em dudó, pero pronto se unió a Kyle. Sus ojos se abrieron al ver el nuevo descubrimiento. Esto es increíble. Estos símbolos parecen relacionarse con constelaciones, él dijo, pasando la mano por la superficie, como si quisiera sentir la energía que emanaba de la piedra. Pero también tiene algo de alarmante. Mira estos trazos. Parecen describir una historia de advertencia. ¿Una advertencia? Kyle cuestionó, su mente acelerada. ¿Sobre qué? Sobre los vigilantes, sobre los Nephilim. Lo que trajeron a la humanidad y el precio que pagamos. Esto parece un aviso de que el conocimiento puede no ser solo una bendición, sino también una maldición. Em respondió, su tono grave. Kyle sintió un escalofrío al considerar las palabras de su amigo. Él sabía que la línea entre el conocimiento y la destrucción era tenue. Si fue esto lo que ellos querían enseñarnos, entonces ¿por qué nadie habla de ello? ¿Por qué los textos antiguos no mencionan lo que realmente sucedió? La tormenta rugía allá afuera, y mientras los dos amigos continuaban examinando las inscripciones, una sensación de presentimiento comenzó a crecer en Kyle. Era como si las piedras estuvieran intentando alertarlos sobre algo que estaba a punto de suceder. Él miró a Em, que parecía igualmente aprensivo. Necesitamos volver. No debemos estar aquí mucho más tiempo. En este instante, un estruendo resonó por la caverna, y las paredes parecieron temblar. La luz de la linterna comenzó a parpadear, y un sonido como un lamento profundo reverberó por las rocas, como si las propias cavernas se estuvieran agitando en respuesta a la tormenta exterior. «¡Rápido! ¡Tenemos que salir!», Kyle gritó, mientras se dirigía de vuelta a donde los otros estaban. La adrenalina estaba alta, y la sensación de que algo monumental estaba a punto de ser revelado se intensificaba a cada paso. Mientras descendían, pensamientos confusos e inquietantes pasaban por la mente de Kyle. ¿Qué trajeron realmente los Nephilim? ¿Qué secretos estaban escondidos allí? Y, más importante, ¿qué precio tendría que pagar la humanidad para adquirir ese conocimiento? La respuesta se volvía cada vez más urgente, y él sabía que no podría ignorar las pistas que habían encontrado. ¿Qué les esperaba, más allá de aquella tormenta? Kyle y Em se acercaron a la nueva abertura, sus ojos fijos en los símbolos complejos que adornaban las paredes. La atmósfera parecía vibrar con una energía desconocida, una fuerza que los atraía para más cerca. «Mira esto, Em», Kyle murmuró, su voz baja, casi reverente. «Estos símbolos parecen contar una historia completamente diferente a la que encontramos anteriormente». Em se inclinó, observando cada matiz. Parece un tipo de lenguaje que nunca vi antes. Es como si hubiese una narrativa visual sucediendo aquí. Las palabras de Em resonaban en las paredes de la caverna, mezclándose con el sonido de la lluvia que ahora caía en torrentes allá afuera. La luz de la linterna revelaba no solo dibujos, sino una especie de patrón que se repetía, como un mantra ancestral. Mientras tanto, Thara y Meren continuaban registrando las inscripciones en la caverna principal. La excitación de Thara era palpable, mientras intentaba descifrar lo que podría ser el significado detrás de las formas. Estos seres, los Nephilim, ellos eran más que solo gigantes. Eran, de alguna forma, intermediarios entre los dioses y los hombres, dijo ella,
la voz llena de entusiasmo. Si conseguimos entender esto, podremos descubrir no solo quiénes eran, sino lo que realmente querían. Meren, que estaba inmersa en su tableta, miró a Tara. Pero, ¿y si estos registros son solo parte de una historia mayor? ¿Y si hay algo más que no estamos viendo? Ella se giró hacia la caverna lateral donde Kyle y Em estaban. Necesitamos ir hasta allá y ver lo que descubrieron. La presión de la tormenta aumentaba, el sonido del agua resonando como un tambor distante, mientras se aventuraban en la nueva abertura. Kyle miró a Em, sus ojos brillando con la posibilidad de nuevos descubrimientos. Estos símbolos parecen conectarse con la idea de un conocimiento perdido, una sabiduría que fue de alguna forma ocultada. Él apuntó a un conjunto de figuras que parecían representar una escena de creación, donde seres alados se entrelazaban con humanos. Esto puede ser un registro de cómo los Nephilim influenciaron a la humanidad. Si es verdad, esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia. Em respondió, su tono cargado de gravedad. Pero también puede ponernos en peligro. Estos secretos fueron enterrados por una razón. Él dudó, mirando a su alrededor, como si esperara que las rocas revelaran más que solo su superficie áspera. Mientras tanto, la lluvia allá afuera se intensificaba, y un trueno resonó en las montañas, haciendo que la caverna vibrara como si estuviera respondiendo a algo primordial. El grupo se reunió alrededor de Kyle y Em, con Meren acercando su linterna para iluminar el nuevo descubrimiento. ¿Qué encontraron?, preguntó Tara, la curiosidad evidente en su voz. Kyle gesticuló hacia los símbolos. Parece que esto habla sobre un pacto, algo que fue hecho entre los seres alados y la humanidad. Ellos no eran solo dioses, sino también guías, mentores, tal vez incluso prisioneros de su propia creación. Meren, con sus conocimientos en lingüística, comenzó a analizar los símbolos. Si esto es verdad, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué queda de ese legado? Y, más importante, ¿quién aún se acuerda de esos pactos? Ella miró a los otros, sus ojos brillando con una mezcla de entusiasmo y preocupación. Necesitamos ser cuidadosos. Lo que estamos a punto de descubrir puede no ser solo una cuestión de historia, sino también de poder. Tiene razón, Kyle concordó, sintiendo un escalofrío. Si alguien sabe que estamos aquí, podemos estar poniendo nuestras vidas en riesgo. Pero no podemos simplemente ignorar esto. Las respuestas pueden estar aquí, y necesitamos encontrarlas antes de que la tormenta nos lo impida. El equipo se preparó para documentar los descubrimientos, pero antes de que pudieran hacer más, un estruendo ensordecedor resonó por la caverna, y las luces comenzaron a parpadear. El suelo tembló bajo sus pies, como si la propia caverna se estuviera agitando, y un pedazo de roca se desprendió del techo, cayendo cerca de ellos. ¡Cuidado!, gritó Tara, tirando de Meren lejos del camino del deslizamiento. «¡Tenemos que salir de aquí ahora!», Em exclamó, su voz tensa con el miedo. «Si la tormenta continúa, podemos quedar atrapados». Kyle miró una última vez a los símbolos, deseando poder capturar el conocimiento que ellos representaban antes de ser forzado a dejar la caverna. «Necesitamos más tiempo», dijo, su mente compartiendo un último vislumbre de lo que podría ser. Pero la realidad se impuso cuando el ruido del agua se intensificó y las paredes comenzaron a cerrarse sobre ellos. «¡Vamos!», Kyle gritó nuevamente, y se apresuraron en dirección a la salida, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sin embargo, incluso en su prisa, la imagen de los símbolos danzantes y la idea de un legado perdido permanecieron con ellos, una llama que ardía en la oscuridad. Al salir de la caverna, la tormenta rugía con fuerza, como si el propio cielo estuviera lamentando la pérdida de secretos antiguos. El grupo se reunió, jadeante y mojado, pero animado con la posibilidad de lo que habían encontrado. «Necesitamos volver aquí», Kyle afirmó, determinado. «Estos registros son solo el comienzo. Existe algo mayor en juego y necesitamos desvelarlo». «¿Pero cómo?», Meren preguntó, la preocupación estampada en su rostro. «Si la caverna es tan inestable, ¿cómo podemos garantizar que tendremos otra oportunidad?» «Necesitamos un plan», Tara respondió. «Y aliados. No podemos hacer esto solos. Existen otros que también pueden estar interesados en este conocimiento. Necesitamos encontrar quién puede ayudarnos». Kyle asintió,
la determinación creciendo dentro de él. Y vamos a hacerlo, no importa lo que cueste. Los Nephilim no fueron solo una leyenda. Ellos eran parte de algo mucho mayor, y nosotros estamos a punto de descubrir lo que realmente sucedió con ellos. Con esta decisión, se prepararon para enfrentar el futuro, con la tormenta detrás de ellos y la promesa de nuevos descubrimientos al frente. Kyle se alejó un poco, los ojos fijos en los símbolos que ahora danzaban en su mente, una mezcla de significados y posibilidades. Las vibraciones en la caverna parecían intensificarse, como si los ecos de los antiguos Nephilim estuvieran despertando, respondiendo a la presencia de los exploradores. ¿Qué sigue para nosotros entonces?, preguntó, su voz cortando el silencio pesado que los rodeaba. Si estos registros realmente hablan sobre un pacto, ¿qué implica eso para los Nephilim y para la humanidad? Necesitamos descifrar lo que estos símbolos realmente significan. Kyle respondió, su mente hirviendo con preguntas. Si los Nephilim fueron, de hecho, intermediarios entre dioses y humanos, ¿qué significa eso para nuestra historia? ¿Y cómo se entrelazan estos pactos con lo que sabemos? La atmósfera en la caverna estaba cargada de expectativa, y todos los presentes parecían sentir la urgencia de una revelación inminente. Zara, en un ímpetu de curiosidad, se acercó aún más a la pared, su linterna iluminando un símbolo que parecía destacarse de los otros. ¡Miren esto!, ella llamó, la excitación en su voz haciendo que los otros se acercaran. Ese símbolo. Parece un tipo de portal. ¿Un portal?, Meren repitió, intrigada. ¿Usted cree que esto puede representar un pasaje entre mundos? ¿Entre humanos y divinos? Es posible, Tara asintió, gesticulando hacia los otros símbolos alrededor. Si estos seres realmente descendieron e influenciaron nuestra civilización, tal vez esto sea una representación de ese acto, una invitación o una advertencia. Mientras discutían fervorosamente, un nuevo estruendo resonó por la caverna, el suelo temblando bajo sus pies. La luz de las linternas parpadeó nuevamente, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder se volvió casi insoportable. Necesitamos trabajar rápido, Kyle dijo, su voz firme. La tormenta allá afuera está empeorando, y no sabemos qué más puede suceder aquí adentro. El grupo se organizó, cada uno enfocado en registrar los símbolos y sus interpretaciones. Meren, con su tableta, comenzó a tomar notas rápidamente, mientras Kyle y intentaban entender la relación entre los dibujos y la historia de los Nephilim. Miren estos trazos, dijo, apuntando a un conjunto de líneas que se entrelazaban. Parece que están contando una historia de creación, como si los Nephilim estuvieran moldeando algo o alguien. Esto podría significar que ellos tenían un papel activo en la formación de la civilización, que él ponderó. Pero necesitamos investigar más profundamente. ¿Qué más puede haber escondido aquí? Si ellos fueron realmente guiados por un propósito mayor, ¿quién o qué estaba detrás de ese propósito? Mientras el grupo continuaba desvelando la narrativa visual, el sonido de la lluvia allá afuera comenzó a fluir como un río furioso. El golpeteo incesante sobre las piedras de la caverna resonaba como una alerta, una llamada ancestral que parecía interligar el presente con el pasado distante de los Nephilim. De repente, un nuevo símbolo llamó la atención de Meren. «Este aquí», ella comenzó, su voz excitante. «Es diferente. No parece una simple representación». Todos se volvieron hacia la linterna que iluminaba un dibujo complejo, con líneas retorcidas que formaban lo que parecía ser una figura híbrida. Parte humano, parte alado, con ojos que parecían brillar incluso en la penumbra. ¿Esto es una representación de un Nephilim?, Tara preguntó, casi sin creer. ¿Pero qué significa eso? Significa que ellos eran más que meras figuras de leyenda, Kyle respondió, la intensidad en su mirada creciendo. Eran seres de poder, posiblemente con habilidades más allá de nuestra comprensión. Si esto es verdad, tal vez estos registros nos estén diciendo que aún hay mucho que no sabemos sobre nuestra propia historia. La presión en la caverna aumentaba, y el grupo sentía la necesidad de descifrar cada símbolo, cada línea, cada espacio en blanco que podría contener una pista vital. Si los Nephilim estaban entre nosotros,
Ellos pueden haber dejado una marca que aún no fue descubierta. Meren comenzó a considerar en voz alta. ¿Y si ese conocimiento perdido es la clave para entender nuestra propia naturaleza e historia? Necesitamos ser cautelosos. Emma advirtió, su expresión grave. Si hay otros que buscan ese conocimiento, no podemos subestimar el peligro que corremos. Este lugar no es solo un local de descubrimiento, es un sagrado que puede atraer la atención indeseada. Y como si las palabras de Em hubiesen invocado alguna fuerza, un nuevo estruendo reverberó por la caverna, y las luces de las linternas comenzaron a parpadear violentamente. ¿Qué está sucediendo?, Tara gritó, mientras el suelo tembló una vez más, casi como si la propia caverna estuviera protestando contra la presencia de ellos. ¡Salgamos de aquí!, Kyle ordenó, su voz firme, pero la adrenalina en sus cuerpos les impidió moverse rápidamente. Estaban conscientes de que el tiempo se estaba agotando, y la tormenta allá afuera no era la única cosa que los amenazaba. Con una última mirada a los símbolos que podrían cambiar el curso de sus vidas y de la historia de la humanidad, el grupo comenzó a moverse en dirección a la salida. La caverna, ahora llena de ecos de sus conversaciones y risas nerviosas, parecía vibrar con un descontento creciente, como si estuviera intentando preservar lo que habían descubierto. Volvamos cuando la tormenta pase, Kyle sugirió, su mente aún hirviendo con las posibilidades. Necesitamos entender todo esto antes de arriesgarnos más. Y así, con la sensación de que habían tocado en algo monumental, pero aún indefinido, avanzaron hacia la oscuridad del túnel, la lluvia golpeando en las rocas alrededor como un aviso sobre los secretos que estaban a punto de descubrir. Los ecos de la tormenta allá afuera parecían bailar en armonía con la tensión creciente dentro de la caverna, como si el propio ambiente estuviera en sintonía con la revelación que flotaba en el aire. Kyle y los otros se acercaron aún más a la pared ornamentada, cada símbolo ahora pulsando con una nueva vida, como si aguardasen ser descifrados. Si estos dibujos realmente representan un pacto, ¿qué más pueden decirnos?, Kyle murmuró, su mente hirviendo con posibilidades. Meren, con su tableta, comenzó a registrar cada detalle, capturando los símbolos de forma metódica. «Esto es fascinante», ella comentó, mientras sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla. «Estos no son solo dibujos, parecen contar una historia visual. Cada línea parece indicar un movimiento, una acción. ¿Y si esos movimientos son más que solo representación?», Em cuestionó, mirando a Kyle. «Si son instrucciones o advertencias para aquellos que se atreven a acercarse a lo que está más allá de este lugar». La idea parecía flotar en el aire, como una invitación a adentrarse más profundo en los misterios que rodeaban a los Nephilim. Tara, todavía absorta en un símbolo que relucía bajo la luz de la linterna, levantó la cabeza. «Miren esto». Su voz resonó, cortando la tensión del momento. «Aquí, entre estos símbolos, parece haber una secuencia repetitiva. Esto podría indicar un ritual o un procedimiento. ¿Pero para qué?». «Tal vez una invocación», Kyle sugirió, su mirada intensificándose. «Si los Nephilim realmente tenían la capacidad de atravesar dimensiones o mundos, estos símbolos pueden ser la clave para entender cómo lo hacían». La idea de que ellos podrían estar delante de un portal, no solo físico, sino metafórico, comenzó a ganar fuerza. Un nuevo estruendo resonó por la caverna, haciendo que todos miraran hacia el techo, como si esperasen que la propia roca se abriera. «¿Qué más puede estar escondido aquí?», Meren preguntó, su voz tensa. «Si estos símbolos realmente hablan de pasajes, ¿quién o qué más podría haber pasado por este lugar?». Las preguntas flotaban en el aire, pero pronto fueron interrumpidas por un nuevo sonido, un leve zumbido que parecía emanar de la propia roca. Kyle se acercó a la pared, colocando la mano sobre uno de los símbolos más prominentes. Esto no es solo una marca. Es como si estuviera vibrando, respondiendo a nuestra presencia». Él miró a los otros, los ojos brillando de excitación. «Si pudiéramos activarlo de alguna forma». Tara se acercó, sus ojos fijos en el símbolo. «¿Y si esa vibración es una forma de comunicación? ¿Un mensaje de quien estuvo aquí antes?». Emma sintió. «Necesitamos experimentar. Tal vez la respuesta esté en cómo interactuamos con esto». El grupo, ahora unido en un solo objetivo,
Comenzó a explorar la posibilidad de activar los símbolos, sus manos bailando sobre las marcas en búsqueda de una conexión. Vamos a intentar algo, Kael propuso, su voz determinada. Si tocamos los símbolos en un patrón específico, semejante al que vemos aquí, tal vez podamos desencadenar algo. Meren, siempre pragmática, levantó una ceja. ¿Usted está sugiriendo que debemos jugar con fuerzas que no entendemos? Eso es arriesgado. Kael sonrió, un brillo de desafío en sus ojos. Arriesgado, sí, pero tal vez sea la única manera de descubrir lo que realmente sucedió aquí. No podemos volver ahora. Estamos muy cerca. Con un asentimiento renuente, Meren concordó. El grupo se organizó, sus manos moviéndose al unísono, tocando los símbolos en una secuencia que parecía lógica para ellos. El zumbido aumentó, resonando por la caverna, y la luz de las linternas comenzó a parpadear como si estuviera respondiendo a la energía creciente. De repente, un resplandor de luz surgió de la pared, inundando el espacio con una luz dorada y cálida. Todos retrocedieron un paso, los ojos abiertos, mientras el símbolo vibraba intensamente. ¿Qué está sucediendo?, Tara exclamó, su voz llena de asombro. Kael avanzó nuevamente, su curiosidad superando el miedo. Solo un poco más, él dijo, extendiendo la mano en dirección a la luz. Lo que quiera que estuviera desarrollándose parecía más allá de la comprensión, pero también profundamente familiar, como si una parte de ellos estuviera reconociendo algo ancestral. El brillo se intensificó, y las paredes de la caverna comenzaron a pulsar con imágenes. Los símbolos empezaron a moverse, formando escenas de seres alados descendiendo del cielo, de hombres y mujeres uniéndose a ellos. La visión era hipnotizante, y un silencio reverente se apoderó del grupo. Están bailando, como si estuvieran celebrando algo. Susurró, totalmente absorto en la visión. Esto es una representación del pacto, de la unión entre los Nephilim y la humanidad. Sí, que él concordó, sus ojos fijos en la luz. Pero también parece una advertencia. Algo está a punto de suceder, algo que ya ocurrió. ¿Qué significa eso para nosotros? Mientras la luz se extendía, una nueva tensión comenzó a surgir, como si la propia caverna estuviera viva, respondiendo a cada movimiento. El grupo sintió que la atmósfera alrededor de ellos estaba cambiando, volviéndose más pesada, más cargada de significado. Necesitamos terminar con esto, Meren dijo, su voz firme, pero su mirada estaba fija en la danza de los símbolos. Si continuamos, podremos despertar algo que no podemos controlar. Kael dudó, pero la urgencia en el tono de Meren lo convenció. Cierto, pero necesitamos grabar lo que vimos. Esto es solo el comienzo, y necesitamos documentar todo para que podamos entender mejor. Lo que sea que haya sucedido aquí, no fue en vano. El grupo rápidamente comenzó a registrar las imágenes y los símbolos, sus manos moviéndose frenéticamente mientras el zumbido y la luz continuaban pulsando. Pero una sensación de que estaban a punto de cruzar una línea invisible flotaba en el aire. La tormenta allá afuera rugía, y la caverna respondía con su propia tormenta de revelaciones. Finalmente, cuando los últimos símbolos fueron registrados, la luz comenzó a disminuir. El grupo, aún aturdido por la experiencia, se reunió en un círculo, sus rostros iluminados por la luz tenue de las linternas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, su voz una mezcla de excitación y aprensión. Necesitamos salir de aquí y discutir lo que aprendimos, Kael respondió, su mirada determinada. Estos registros son una invitación para explorar nuestra historia, pero también una alerta. No podemos ignorar lo que descubrimos. Una nueva determinación se apoderó del grupo. Estaban a punto de tocar algo mucho más profundo de lo que imaginaban, y ahora, más que nunca, necesitaban unir sus fuerzas y conocimientos para descifrar lo que realmente significaba ser parte de la historia de los Nephilim. Lo que quiera que estuviera más allá de aquella caverna, estaban listos para descubrir. La luz dorada pulsante de la pared parecía envolver al grupo en un abrazo de calor y energía. Kael, determinado, extendió la mano y tocó el símbolo central una vez más, sintiendo una vibración intensa que reverberaba a través de sus dedos. Es como si estuviera vivo, él susurró, casi en un estado de trance. Los otros se acercaron, la tensión en el aire palpable. Meren,
siempre cautelosa, observó la reacción de Kael. Necesitamos tener cuidado. Esa luz puede ser una manifestación de algo que no comprendemos. Sin embargo, su voz estaba teñida de curiosidad. Ella también sentía el llamado de la pared, un llamado que resonaba en su mente. Tara, en una mezcla de nerviosismo y excitación, preguntó: ¿y si esa luz es la clave? ¿Qué sucederá si continuamos? Podríamos estar a punto de desvelar un secreto que los Nephilim guardaron por milenios. El mirar de todos estaba fijo en Kael, esperando su respuesta. Vamos a explorar esto juntos, él declaró, la voz firme. Si estamos aquí, es para entender lo que sucedió en este lugar. Si hay un riesgo, debemos enfrentarlo. ¿Qué más podemos descubrir si no lo intentamos? Él comenzó a mover los dedos en un patrón que recordaba la secuencia de los símbolos, invitando a los otros a unirse a él. Meren dudó por un momento, pero la determinación de Kael era contagiosa. Ella se posicionó a su lado, acompañando el movimiento de los dedos sobre la superficie pulsante. Entonces vamos, pero si algo sale mal, necesitamos tener un plan de salida. El grupo se organizó, cada uno posicionándose alrededor del símbolo central, formando un círculo. Kael comenzó a murmurar palabras que parecían resonar desde el fondo de su mente, frases incoherentes que, de alguna forma, se sentían adecuadas al momento. Si estos símbolos son una invocación, tal vez las palabras correctas puedan activarlos. Él sentía la energía a su alrededor intensificándose, una sensación que mezclaba miedo y expectativa. Mientras se concentraban, la luz de la pared se volvió más intensa, casi deslumbrante. Tara, mirando fijamente, notó que algunos de los símbolos comenzaron a moverse incrementalmente, como si se estuvieran reordenando bajo sus manos. ¡Miren!, ella gritó. ¡Se están transformando! ¿Qué significa esto? El grupo quedó en silencio, observando la transformación. Entonces, a medida que la luz brillaba más intensamente, percibieron que los símbolos no solo cambiaban, sino que también comenzaron a crear imágenes, contornos de figuras que parecían bailar en la superficie de la piedra. Las formas eran familiares y, al mismo tiempo, alienígenas. Figuras gigantescas que parecían mezclar características humanas con rasgos de criaturas míticas. «Estas son imágenes de los Nephilim», susurró, con una mezcla de fascinación y horror. ¿Qué estamos realmente presenciando? Kael miró fijamente a las imágenes, intentando descifrar lo que ellas podrían significar. Si esto es un registro de quiénes eran, tal vez podamos entender no solo lo que sucedió aquí, sino lo que ellos eran realmente. Los Nephilim no eran solo criaturas, sino parte de una narrativa mayor. La caverna comenzó a vibrar, y una ola de energía los envolvió, haciendo que la luz pareciera casi palpable. Meren, en un impulso, intentó capturar la imagen en su tableta, pero la pantalla comenzó a fallar, parpadeando en confusión, incapaz de procesar la intensidad de lo que estaban vivenciando. Está más allá de lo que la tecnología puede soportar, ella murmuró frustrada. No necesitamos tecnología, Tara dijo, su voz baja, pero cargada de emoción. Necesitamos conectarnos con esto, sentir la esencia de lo que estamos viendo. Kael, percibiendo que la energía estaba en plena ascensión, comenzó a guiar al grupo en una pequeña danza alrededor del símbolo, tocando las paredes alrededor, intentando sintonizarse con la vibración. Sigan el ritmo, conéctense con lo que está aquí. Él instruyó, su voz firme, pero llena de emoción. Y así, mientras la luz dorada se expandía, el símbolo central comenzó a brillar con una intensidad casi deslumbrante. Las figuras en las paredes se volvieron más nítidas, revelando escenas de acción. Gigantes luchando, construyendo, y en momentos de contemplación profunda. Parecían transmitir un mensaje, un legado de poder y destrucción que, de alguna forma, había sido olvidado por el tiempo. Es como si estuvieran intentando contarnos su historia, Kael dijo, enfocándose en una imagen que mostraba un Nephilim en una posición de batalla, pero con una mirada triste, como si hubiese un dolor profundo en esa grandeza. O una advertencia, Meren añadió, su expresión volviéndose grave. Tal vez lo que ellos hicieron no fue solo un acto de creación, sino también uno de destrucción. Ellos no solo vinieron, trajeron consecuencias. El grupo, ahora completamente inmerso en la experiencia,
sintió la caverna temblar aún más. El zumbido se había vuelto un rugido, y la luz estaba casi insoportable. «¡Necesitamos parar! Esto puede ser más de lo que podemos manejar», Tara gritó, pero la conexión ya estaba hecha, y la energía parecía incontrolable. Kyle dudó, pero en un acto de determinación, él gritó: «¡No! ¡Necesitamos entender! Si están intentando comunicarse, no podemos desistir ahora». Él extendió la mano, como si estuviera intentando tocar las imágenes en la pared. Entonces, con un último resplandor, todo quedó en silencio. La luz parpadeó, y de repente, la caverna se sumergió en una oscuridad densa, como si un paño hubiese sido tirado sobre la escena. Los cuatro estaban paralizados, respirando pesadamente, intentando entender lo que acababa de suceder. «¿Qué fue eso?», Meren preguntó, la voz temblando. Kyle miró a su alrededor, aún sintiendo la energía de la conexión, ahora más tranquila, pero aún palpable. «Yo no sé, pero siento que apenas raspamos la superficie. Lo que quiera que los Nephilim hayan querido mostrarnos, aún está allá afuera, esperándonos para descubrir». Tara, intentando recuperarse del shock, finalmente habló. «Necesitamos explorar más. Si hay un mensaje, necesitamos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde». Con esa determinación renovada, el grupo comenzó a moverse nuevamente, ahora no solo como exploradores, sino como buscadores de verdades olvidadas, listos para desvelar los misterios que los Nephilim dejaron atrás. La jornada estaba lejos de terminar, y las respuestas estaban más cerca de lo que nunca. La intensidad de la luz pulsante parecía intensificarse, casi como si estuviera respondiendo al toque de Kyle. Las imágenes en las paredes, antes meras siluetas, comenzaron a ganar definición, revelando no solo figuras de los Nephilim, sino escenas que parecían contar una historia. «¡Miren! ¡Están interactuando!», Tara exclamó, los ojos brillando con el descubrimiento. Las figuras danzantes mostraban a los Nephilim en interacción con humanos, pero no eran solo encuentros. Había algo más profundo, un vínculo que desafiaba la comprensión. Kyle, ahora totalmente inmerso en la experiencia, comenzó a descifrar las imágenes. «Estos no son solo registros de quiénes eran, sino también de cómo se relacionaron con nosotros, humanos», él dijo, su voz embargada por la emoción. Las figuras se contorsionaban y giraban, creando un mosaico de momentos que parecían capturar la esencia de la coexistencia, tanto bella como trágica. Si esto es verdad, si ellos realmente estuvieron aquí y nos influenciaron, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Meren, a su lado, tecleaba frenéticamente en la tableta, intentando capturar la esencia de lo que estaba sucediendo. «No puedo seguir el ritmo. Las imágenes cambian tan rápidamente. Es como si la propia historia estuviera viva, desarrollándose delante de nosotros». La frustración en su voz era evidente, pero también había una chispa de esperanza. Tal vez si conseguimos entender esa narrativa, podamos descubrir lo que realmente sucedió con los Nephilim y lo que se perdió a lo largo del tiempo. Mientras tanto, la vibración en la caverna se transformaba en un zumbido casi ensordecedor. El suelo bajo sus pies parecía pulsar en sintonía con la luz, como si el propio espacio estuviera consciente de la presencia de ellos. «Estamos tocando algo antiguo, algo que debería permanecer enterrado», Tara dijo, su voz casi un susurro. «Pero al mismo tiempo, siento que es algo que necesita ser revelado. Lo que estamos viendo puede ser la clave para entender no solo el pasado, sino también el futuro». Kyle miró las imágenes, una mezcla de fascinación y preocupación en su mirada. Si estos Nephilim realmente interactuaron con la humanidad, ¿qué más compartieron? ¿Qué secretos nos dejaron y qué debemos temer o esperar? La idea de que estos seres no eran solo figuras mitológicas, sino partes de una historia viva, comenzó a tomar forma en su mente. De repente, una imagen se destacó de las otras. Una figura colosal que parecía estar en desacuerdo con las demás. «¿Qué es esto?», Kyle preguntó, apuntando a la figura que emanaba un aura de autoridad y poder. Ella se destacaba, no solo por su grandiosidad, sino también por la forma en que parecía estar separada del resto de la escena, como si estuviera observando en vez de participar. «Tal vez sea un líder, uno de los vigilantes», Meren sugirió, su voz clara y precisa. «Pero ¿por qué parece estar fuera de sincronía con los otros?».
Es como si estuviera alertando sobre algo. El grupo observó en silencio, la tensión aumentando a medida que intentaban descifrar el significado de aquella presencia. Si esto es una representación de un evento, tal vez sea una advertencia, Tara sugirió, su mirada fija en la figura. ¿Lo que sucedió que hizo que ese vigilante se distanciara de los otros? Existe un mensaje aquí que necesitamos entender. La idea de que las imágenes podrían contener advertencias o lecciones sobre la interacción entre los Nephilim y los seres humanos dejaba a todos intrigados. Kyle, sintiendo la urgencia de la situación, comenzó a bailar nuevamente alrededor del símbolo central, guiando a los otros a unirse a él. Necesitamos conectarnos con esto. Cada movimiento nuestro puede estar ayudando a desbloquear algo que está escondido en este lugar. Él no sabía exactamente cómo, pero sentía que la clave para desvelar los secretos estaba en su sintonía con la luz y las imágenes que danzaban en las paredes. Mientras danzaban, las figuras en las paredes comenzaron a moverse más libremente, como si estuvieran respondiendo a sus gestos. Una ola de energía recorrió la caverna, haciendo que la luz alrededor de ellos se volviera aún más intensa. ¡Miren!, Tara gritó, su voz llena de emoción. Las figuras se están uniendo, formando un único movimiento. Es como si estuviéramos accediendo a una memoria colectiva. Kyle, ahora más confiado, sintió una conexión con la energía que los envolvía. Si estas figuras se están uniendo, tal vez esté representando un momento de armonía entre los Nephilim y los humanos. Un tiempo en que no había separación, sino colaboración. La idea de que los Nephilim podrían haber sido aliados, en vez de meros seres divinos, comenzó a moldar su visión sobre la historia. Entonces, una nueva imagen surgió, una escena que retrataba una gran construcción, semejante a una pirámide, alzándose majestuosa bajo un cielo estrellado. Heliópolis, Meren murmuró, reconociendo la estructura. Esto no es solo una representación, es un testimonio de la conexión de ellos con la tierra y la humanidad. Kyle sintió un escalofrío. Si esto es verdad, ¿qué se perdió a lo largo del tiempo? ¿Qué historias fueron borradas? Con la energía pulsando en su interior, continuaron danzando y moviéndose en sintonía, la luz de la pared ahora casi ensordecedora. Las imágenes comenzaron a girar en una espiral, formando un vórtice de luz y sonido que los envolvía. «Estamos a punto de descubrir algo increíble», Kyle gritó, la adrenalina corriendo en sus venas. Pero, a medida que el vórtice se intensificaba, una sensación de desesperación comenzó a invadir al grupo. «Necesitamos parar», Meren exclamó, su voz cortando la ola de energía. «Si continuamos así, podemos perder el control». Kyle dudó, pero la intensidad de la luz y el llamado de las imágenes eran irresistibles. «No podemos parar ahora, estamos tan cerca». Pero, en un instante, el zumbido se transformó en un grito ensordecedor y la caverna comenzó a temblar. Con un último movimiento, Kyle tocó la pared y en un flash deslumbrante, todo se apagó. Un silencio profundo envolvió al grupo y se vieron inmersos en una oscuridad total. La luz que antes pulsaba ahora se había disipado, dejando solo el eco de sus respiraciones y el temblor del suelo debajo de ellos. «Kyle», la voz de Tara sonó débil en la oscuridad. «¿Qué sucedió?» El silencio fue la única respuesta. Pero en el fondo de sus mentes, una nueva comprensión comenzó a emerger. Estaban a punto de desvelar los misterios más profundos de los Nephilim. Pero ahora se encontraban en un umbral, entre la luz y la oscuridad, aguardando la próxima revelación que podría cambiar todo. La danza de las luces en las paredes de la caverna parecía ahora un diálogo ancestral, un llamado que reverberaba a través del tiempo. Kyle, con los ojos fijos en la figura colosal que se destacaba, sentía que la atmósfera a su alrededor estaba cargada de significados ocultos. Él no sabía exactamente lo que aquella presencia representaba, pero una sensación profunda de que había algo más detrás de aquella imagen comenzaba a apoderarse de su mente. ¿Solo un líder?, él cuestionó en voz alta, dirigiéndose al grupo. ¿O una manifestación de algo que no conseguimos comprender totalmente? Tara, aún absorta en las imágenes danzantes, se giró hacia Kyle. Si ese vigilante realmente está alertando sobre algo, ¿qué podría ser? ¿Un aviso sobre el futuro o un reflejo del pasado?
El miedo y la curiosidad se entrelazaban en su voz, mientras Meren continuaba tecleando, sus manos moviéndose rápidamente en la pantalla, como si intentase capturar en palabras la esencia de lo que veían. Tal vez sea un relato de un evento que los humanos no deberían haber presenciado, Meren sugirió, frenético. O un aviso sobre la propia naturaleza de los Nephilim, las consecuencias de sus actos. Él paró, reflexionando. Si ellos realmente existieron y se relacionaron con nosotros, ¿qué más dejaron atrás? ¿Qué secretos aún permanecen escondidos? La pulsación de la luz parecía intensificarse, como si estuviera reaccionando a la tensión creciente entre ellos. Kael giró nuevamente alrededor del símbolo central, sintiendo que la danza era más que un movimiento físico. Era una forma de conectarse con lo que estaba oculto. Necesitamos hacer esto con más intención, él murmuró, sintiendo la energía casi tangible a su alrededor. Cada paso, cada movimiento, debe ser una invocación para que nos revelen lo que necesitan que sepamos. Con nuevos movimientos, el grupo comenzó a danzar al unísono, inmersos en aquella vibración. A medida que se movían, las imágenes en las paredes parecían responderse, formando nuevas escenas y narrativas. Un ciclo de luz y oscuridad, de creación y destrucción, de interacciones humanas y Nephilim. La historia se desarrollaba en un tapiz de eventos que desafiaban la lógica y la razón. «Miren», Tara exclamó, apuntando a una nueva escena que se formaba. «Aquello parece ser una ceremonia, una especie de celebración entre humanos y Nephilim». Las figuras danzantes ahora exhibían no solo la interacción, sino también rituales, como si ambos grupos estuvieran unidos en un propósito común. ¿Qué significa esto? ¿Ellos estaban en armonía? ¿O tal vez una trampa? Meren intervino, su tono cauteloso. Si compartían conocimientos, ¿qué más podrían haber ofrecido? ¿Y a qué costo? La idea de que esa interacción podría no haber sido tan benevolente como parecía, flotaba en el aire, envolviendo al grupo en un manto de incertidumbre. Mientras continuaban danzando, Kael percibió que las figuras en las paredes estaban ahora acercándose a una escena más sombría. Nephilim en conflicto, humanos en desesperación, un escenario de caos y destrucción. «Esto no es la celebración que pensábamos», Kael dijo, la voz temblando. «Es un aviso. Ellos se volvieron una amenaza, no solo para sí mismos, sino para la humanidad. ¿Y ahora? ¿Qué debemos hacer con esta información?». Tara cuestionó, la ansiedad en su tono creciendo. ¿Debemos continuar buscando respuestas aquí? ¿O debemos intentar alertar al mundo sobre lo que estamos descubriendo? La figura colosal, que antes parecía distante, ahora proyectaba una sombra sobre el grupo. Era como si estuviera observando sus reacciones, absorbiendo sus emociones y deliberando sobre lo que debería suceder a continuación. Si él es un vigilante, tal vez la respuesta esté en cómo nosotros, como humanos, lidiamos con ese legado, que él ponderó. Necesitamos entender lo que realmente sucedió para que podamos moldear un futuro diferente. Meren paró de teclear por un momento y miró directamente a Kael. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? No tenemos ninguna prueba concreta, solo estas imágenes e historias. Necesitamos más que eso para convencer a alguien. La energía en la caverna comenzó a cambiar nuevamente, la luz pulsante disminuyendo e intensificando de manera errática. Las figuras en las paredes comenzaron a deshacerse, como si estuvieran retirándose, dejando el espacio con una sensación de urgencia. «Estamos perdiendo algo importante», Kael dijo, la voz ahora imbuida de determinación. «Necesitamos descubrir lo que esta figura colosal está intentando decirnos. Esta puede ser la última oportunidad que tenemos de entender la verdadera naturaleza de lo que sucedió y de lo que nos fue dejado. Vamos a concentrarnos en la presencia de él», Tara sugirió. «Si él está aquí, tal vez podamos conectarnos con esa energía. Necesitamos canalizar eso». La idea hizo que todos se unieran nuevamente, formando un círculo alrededor del símbolo central, las manos entrelazadas. Kael sintió la fuerza colectiva de sus amigos, un sentimiento de unión que lo alentaba a ir más allá de sus límites. Con las manos unidas, Kael comenzó a danzar nuevamente, moviéndose con una intención clara. La luz comenzó a brillar más intensamente, casi deslumbrante,
y las imágenes comenzaron a girar una vez más. Él se permitió sumergirse en la energía, cada movimiento más fuerte y más determinado, mientras los otros se unían a él, como si estuvieran despertando una fuerza ancestral. «Estamos aquí. Muéstrenos lo que necesitamos ver», él gritó, su voz resonando en las paredes de la caverna. Y entonces, como si el propio tiempo se hubiese detenido, la figura colosal se destacó una vez más, sus ojos fijos en Kyle, y una ola poderosa de energía recorrió el ambiente, haciendo que todos se sintieran ligeros y al mismo tiempo inmersos en un profundo conocimiento. Las imágenes en las paredes cambiaron, revelando un camino, un futuro que estaba en juego. «¡Es esto!», Kyle exclamó, sintiendo la conexión profundizarse. «Ellos no están solo alertándonos, están dándonos una oportunidad de cambiar nuestra trayectoria». La presencia del vigilante parecía más fuerte que nunca, y la caverna pulsaba con una nueva energía. Kyle sintió que la verdad sobre los Nephilim, sus interacciones y consecuencias estaba a punto de ser revelada, no como una carga, sino como un legado que aún podría ser transformado. Mientras las luces danzaban a su alrededor, Kyle percibió que su jornada estaba a punto de culminar en una revelación que no solo cambiaría la manera en que veían el pasado, sino que también moldearía el futuro de la humanidad. La historia de los Nephilim no era solo una crónica de caída, sino una oportunidad de ascensión, y él estaba determinado a apropiarse de ese conocimiento y a compartirlo con el mundo, no importando el costo. La luz pulsante en las paredes de la caverna parecía ahora un eco de un tiempo olvidado, como si los propios Nephilim estuvieran susurrando secretos en un lenguaje perdido. Kyle, inmerso en las visiones, comenzó a sentir que el ambiente estaba respondiendo a sus emociones, como si cada latido de su corazón resonara en las rocas. Él se giró hacia Tara, sus rostros iluminados por la luz dorada que danzaba alrededor de ellos. ¿Y si estos seres no solo existieron, sino que aún están presentes de alguna forma? ¿Qué significaría eso para nosotros, para la humanidad? Tara, con los ojos abiertos, parecía absorber cada palabra. ¿Usted está diciendo que ellos podrían estar observando? ¿Que tal vez sus acciones pasadas aún tengan repercusiones en el presente? La idea la asombraba, pero también encendía una chispa de determinación dentro de ella. Necesitamos descubrir más. Tal vez estas imágenes sean un llamado para que entendamos nuestra propia historia. Meren, aún tecleando frenéticamente, miró a los dos. Si esto es verdad, entonces las consecuencias de lo que ocurrió entre humanos y Nephilim no se limitaron al pasado. Podríamos estar viviendo en una era de nueva interacción, una nueva relación que puede ser tanto benéfica como catastrófica. Él paró por un momento, permitiendo que la gravedad de sus palabras se instalase en el grupo. Kyle, con la mente hirviendo, caminó un poco más cerca de la pared, donde las imágenes ahora parecían brillar con una intensidad nueva. Él tocó la roca nuevamente, sintiendo la vibración que emanaba de ella. Necesitamos entender lo que estas figuras están intentando mostrarnos. ¿Hay algún patrón, algún mensaje que aún no desciframos? Él comenzó a observar más de cerca, siguiendo las formas que se entrelazaban en una danza de luz. Mientras el grupo se concentraba en las imágenes, una nueva escena comenzó a emerger. Era un retrato de conflicto, de caos y desesperación que antes estaba sumergido en las visiones más alegres. Los Nephilim, ahora retratados en una lucha feroz, trababan batallas contra un ejército de humanos que parecían desesperados. Esto lo cambia todo, Kel dijo, la voz trémula. Los Nephilim no eran solo figuras de sabiduría y poder. Ellos también tenían un lado oscuro. Tara, ahora más próxima a la escena, movió la cabeza en concordancia. Tal vez la interacción que imaginábamos ser armoniosa se haya vuelto una lucha por la supervivencia. Lo que ellos trajeron a la humanidad puede haber sido una bendición y una maldición al mismo tiempo. La tensión en la caverna aumentaba, y la energía de las imágenes pulsaba como si estuviera viva. Necesitamos saber lo que sucedió aquí, Meren insistió. Estas historias son como ecos, reverberando a través del tiempo. Necesitamos encontrar la conexión entre lo que estamos viendo y la historia que conocemos. Él comenzó a registrar las nuevas imágenes en la tableta,
intentando capturar cada detalle que podría ser crucial para la comprensión de lo que se desarrollaba. Kyle sentía la presión creciente dentro de él, una urgencia de no solo comprender, sino también actuar. Si estos eventos se están repitiendo, si los Nephilim aún están influenciando nuestras vidas de alguna forma, entonces debemos estar preparados. ¿Qué podemos hacer para evitar repetir los errores del pasado? La figura colosal en la pared, que antes parecía inofensiva, ahora se transformaba en una entidad amenazadora, una sombra proyectada sobre el grupo. Era como si estuviera observando cada una de sus reacciones, midiendo su entendimiento y su determinación. Tal vez él sea un guardián, Tara sugirió, no solo de conocimiento, sino también de advertencia. Su presencia puede significar que estamos más cerca de lo que imaginamos de un nuevo confrontamiento, o de una nueva revelación. Mientras reflexionaban sobre eso, Kyle percibió que la pulsación de la luz comenzaba a cambiar de tono. Era como si la caverna se estuviera preparando para revelar algo aún más profundo, algo que podría alterar la trayectoria de sus vidas. ¿Qué más puedes mostrarnos?, él preguntó en voz alta, dirigiéndose a la figura que parecía estar viva delante de ellos. Inmediatamente, las imágenes comenzaron a reorganizarse, formando un nuevo patrón. Ahora, una serie de símbolos comenzaron a surgir alrededor del símbolo central que Kyle había tocado. Eran inscripciones, letras que parecían desconocidas, pero que cargaban una familiaridad inquietante. «Miren, esto es un lenguaje», Meren exclamó, su voz llena de emoción y miedo al mismo tiempo. Los tres se acercaron, observando la danza de las luces que ahora iluminaba las inscripciones. Kyle sintió una conexión con cada símbolo, como si una parte de él ya conociera aquellas formas. Si conseguimos entender ese lenguaje, podremos descifrar lo que realmente sucedió entre los Nephilim y los humanos. Esto puede darnos las respuestas que necesitamos, él dijo. Una nueva determinación se apoderó del grupo. Ellos se unieron, formando una rueda alrededor de la pared iluminada, y, juntos, comenzaron a entonar palabras de poder que resonaban en armonía con la pulsación de la luz. La caverna parecía responder, vibrando al unísono con sus voces. Era un llamado a la acción, una invitación para que los secretos del pasado fuesen revelados. Conforme la energía aumentaba, Kyle sintió una ola de calor envolverlo. Era como si la propia caverna estuviera viva, un organismo pulsante que deseaba compartir su sabiduría. Él sabía que, independientemente de lo que estaban a punto de descubrir, aquel momento era el preludio de una nueva era. Una era en que el conocimiento de los Nephilim no sería más un secreto escondido en las sombras, sino una verdad a ser compartida y tal vez un camino para la redención de la humanidad. La jornada estaba apenas comenzando, y con cada nueva revelación, estaban un paso más cerca de entender no solo lo que los Nephilim representaban, sino cómo sus acciones moldaron el mundo en que vivían. «Estamos listos para descubrir», Kyle declaró, la voz firme. «Vamos juntos a desvelar el misterio y a garantizar que su historia no se repita». La caverna comenzó a vibrar, y la luz dorada que antes danzaba en las paredes, ahora se volvía un espectáculo hipnotizante, como si se estuviera moldeando en respuesta a las emociones del grupo. Kyle sentía una conexión profunda con lo que estaba sucediendo, como si los propios Nephilim estuvieran comunicando algo vital. Él respiró hondo, intentando organizar sus ideas. Si ellos realmente nos están observando, entonces, ¿cuál es nuestro papel en esa narrativa? ¿Por qué fuimos escogidos para presenciar esto? Tara, absorbiendo la magnitud de la experiencia, respondió: «Tal vez no sea solo una cuestión de ser observado. ¿Y si estamos aquí para entender? ¿Para aprender con los errores del pasado?» El mirar de ella se fijó en la imagen colosal que pulsaba con una intensidad casi palpable. Estas figuras, estos seres, ellos pueden alertarnos sobre algo que está por venir. Meren, que continuaba registrando cada detalle, levantó la cabeza, los ojos brillando de excitación. Si la interacción entre los Nephilim y los humanos fue marcada por conflicto, ¿qué podemos hacer para cambiar ese destino? Estamos aquí en un momento crucial, donde el pasado y el presente se entrelazan. Necesitamos descubrir lo que estas imágenes significan realmente.
La luz de la caverna comenzó a cambiar nuevamente, ahora revelando una nueva escena que dejaba al grupo en silencio. Era una representación de un antiguo ritual, donde los Nephilim estaban rodeados por humanos en un círculo. Kael sintió un escalofrío al percibir que los humanos parecían estar ofreciendo algo a los gigantes. «¿Qué es esto?», él murmuró, apuntando a las figuras en las paredes. «Están haciendo un pacto, o un intercambio», sugirió Tara, la voz tensa. «Los humanos ofreciéndose a cambio de conocimiento, poder, o tal vez protección». La expresión de Meren se iluminó con esa posibilidad, pero pronto fue sustituida por la duda. «Pero si esto es verdad, necesitamos preguntarnos, ¿qué tipo de protección ofrecieron? ¿Y a qué costo?». Kael comenzó a moverse más cerca, la luz ahora revelando detalles que antes estaban ocultos. Las expresiones en los rostros de los humanos eran de miedo y adoración, una combinación inquietante. «Esto parece un ritual de sumisión», Kael dijo, su corazón latiendo más rápido. Los humanos no estaban solo buscando conocimiento, estaban entregándose a estos seres. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Será que estamos repitiendo esa dinámica? Tal vez esa sea la clave para nuestro entendimiento, Meren sugirió, mientras continuaba registrando las imágenes. Si la historia de los Nephilim se repite, necesitamos descubrir cómo evitar que la humanidad se vuelva rehén nuevamente. La pulsación de la luz se intensificó, y la caverna parecía responder a sus palabras. Era como si la propia roca estuviera vibrando con un mensaje. Kael tocó la pared nuevamente, sintiendo la energía fluir a través de él. «¿Qué más tienes que decirnos?», él preguntó en voz alta, casi implorando. «Estamos listos para escuchar». En ese instante, la luz se volvió deslumbrante, y una nueva visión comenzó a formarse. Era una batalla, una escena de caos y destrucción, donde los Nephilim luchaban contra un ejército de humanos que parecían determinados a resistir. Kael sintió el terror y el dolor de la batalla reverberando en su corazón. Esto no es solo una historia antigua. Es una advertencia, él dijo, la voz trémula. Los Nephilim no eran solo seres de grandeza, ellos también tenían un lado oscuro. Las expresiones de Tara y Meren se volvieron graves. Si esa batalla es un reflejo de lo que puede suceder nuevamente, necesitamos actuar, Tara afirmó, su voz firme. No podemos dejar que la historia se repita. Necesitamos encontrar una manera de prevenir el conflicto. Kael miró la imagen de la batalla, donde las sombras de los Nephilim parecían devorar la luz de la esperanza. Pero ¿cómo? ¿Qué poder tenemos nosotros, humanos, para cambiar ese curso? La pregunta flotaba en el aire, pesada y llena de incertidumbres. La luz comenzó a oscilar nuevamente, como si estuviera respondiendo a la duda de Kael. Las imágenes comenzaron a desvanecerse lentamente, y la caverna resonó un sonido profundo, casi como un lamento. Tal vez la respuesta esté en cómo nosotros mismos nos vemos, sugirió Meren, su mente hirviendo con posibilidades. Si permitimos que el miedo nos controle, estaremos condenados a repetir los errores del pasado. Necesitamos rescatar lo que es nuestro, reivindicar nuestro lugar en la historia. Kael asintió, sintiendo que cada palabra resonaba con una verdad profunda. Entonces, debemos prepararnos, no solo para entender, sino para actuar. Necesitamos crear una nueva narrativa, donde los humanos no son solo espectadores, sino protagonistas. Tara sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Y si esta caverna, este lugar, es un portal para eso? ¿Un espacio sagrado donde podemos reescribir lo que está por venir? Kael miró las paredes, ahora crepitantes de energía y luz. Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué más tienes que enseñarnos?, él pidió nuevamente, su voz resonando en la caverna. Sintiendo la energía a su alrededor aumentar, él percibió que estaban al borde de una nueva revelación, algo que podría cambiar no solo el entendimiento de ellos sobre los Nephilim, sino también el futuro de la humanidad. Las paredes de la caverna comenzaron a brillar intensamente, como si una nueva dimensión estuviera a punto de abrirse delante de ellos. Kael, Tara y Meren se unieron, preparados para sumergirse más profundo en la historia que aguardaba para ser revelada. Lo que estaban a punto de descubrir no era solo una parte del pasado,
sino la clave para un futuro que podría finalmente liberarlos de los ecos de una era distante. «Estamos listos», Kael dijo, la determinación en su voz resonando a través de la caverna, mientras la luz los envolvía completamente. La luz de la caverna pulsaba con una intensidad casi sobrenatural, como si estuviera viva y consciente de las emociones que impregnaban al grupo. Kael, Tara y Meren estaban inmersos en la atmósfera cargada de expectativa, cada uno luchando para entender lo que las visiones significaban. La imagen de la batalla aún ardía en sus mentes, pero ahora una nueva secuencia comenzaba a formarse en las paredes de la caverna. Con un movimiento suave, la luz se transformó, revelando una escena diferente. Esta vez no era una batalla, sino una asamblea, donde figuras de apariencia majestuosa, los propios Nephilim, estaban reunidos en un círculo. Kael sintió su corazón acelerar. «¿Qué significa esto?», él susurró, mientras los detalles de las figuras comenzaban a manifestarse de forma más clara. «Ellos parecen estar discutiendo algo importante», Tara observó, su voz casi un susurro. La expresión en sus rostros es de temor y deliberada preocupación. Meren, siempre atento, comenzó a registrar cada detalle. Si ellos estaban reuniéndose, esto puede indicar que había divisiones entre ellos. Al igual que nosotros, incluso los Nephilim pueden haber enfrentado dilemas internos. Él miró a Kael, intentando conectar las piezas. ¿Qué cree que los motivaba? ¿Poder? ¿Sabiduría? ¿O una lucha interna sobre lo que realmente significaba ser seres tan poderosos? Kael reflexionó por un momento. Tal vez ellos percibieron que su existencia estaba ligada al destino de los humanos. Si ellos eran los progenitores de los Nephilim, entonces sus decisiones afectaban directamente a la humanidad. El miedo puede haber surgido de la conciencia de lo que había sucedido en el pasado y de lo que podría aún suceder. La luz de la caverna comenzó a oscilar nuevamente, y nuevos símbolos surgieron, entrelazándose con las imágenes que ya estaban allí. Kael sintió un escalofrío al percibir que los nuevos símbolos representaban no solo a los Nephilim, sino también a una serie de figuras humanas, cada una con expresiones de expectativa y aprensión. Era como si los humanos estuvieran buscando algo de ellos, algo que podría cambiar su destino. «Estamos viendo un patrón», Tara dijo, sus ojos brillando con la revelación. La historia no es solo sobre los Nephilim en sí, sino sobre la relación de ellos con la humanidad. Lo que estamos presenciando aquí puede ser un ciclo de dependencia y resistencia. Pero aún necesitamos entender lo que realmente sucedió. Meren añadió, su mirada fija en las imágenes. Si la última visión fue una batalla, la que estamos asistiendo ahora puede ser la preparación para un desenlace que puede repetirse. ¿Qué habrá decidido los Nephilim? ¿Y qué significa eso para nosotros? Kael, inmerso en la discusión, sintió una ola de determinación crecer dentro de él. Si ellos estaban delante de una elección, y nosotros estamos pasando por situaciones semejantes, tal vez tengamos la chance de hacer algo diferente. Si podemos aprender con lo que los Nephilim enfrentaron, podemos evitar que la historia se repita. La luz de la caverna, respondiendo a la intensidad de la conversación, comenzó a pulsar aún más rápido. Era como si se estuviera alimentando de la energía del grupo, amplificando sus emociones y pensamientos. La conexión entre ellos y las antiguas entidades parecía estar fortaleciéndose, como si un lazo cósmico estuviera siendo formado. ¿Pero cómo podemos actuar?, Tara cuestionó, una mezcla de esperanza y escepticismo en su voz. ¿Qué podemos hacer para cambiar el curso de la historia? Necesitamos entender la raíz del problema, Kael respondió. Si el pacto entre los Nephilim y los humanos involucraba el intercambio de algo fundamental, necesitamos descubrir qué fue ofrecido y a qué costo. ¿Qué querían ellos a cambio de poder y conocimiento? ¿Y qué queremos nosotros ahora? En ese momento, un nuevo resplandor se apoderó de la caverna, revelando una escena de transformación. Los Nephilim estaban ahora en un ritual, pero esta vez, en vez de adoración, había una atmósfera de unión. Parecían estar utilizando sus habilidades para crear algo nuevo, algo que podría beneficiar tanto a los humanos como a los seres divinos. «Miren», Meren exclamó, «están haciendo algo juntos. Esta no es solo un intercambio de poder,
Parece que es una construcción conjunta. Están creando un espacio de colaboración, no solo de dominación. La visión los envolvió, y Kael percibió que la luz se volvía cada vez más intensa. Las imágenes comenzaron a moverse, y el grupo se vio transportado nuevamente, esta vez a un campo abierto, iluminado por estrellas brillantes. Era como si ahora estuvieran presenciando lo que podría ser un nuevo comienzo, un espacio donde humanos y Nephilim podrían coexistir en armonía. Este es el futuro que podemos elegir, Kael murmuró, emocionado. Si ellos pudieron encontrar un camino para la colaboración, tal vez nosotros también podamos. Pero necesitamos actuar. Necesitamos unirnos, no solo como individuos, sino como una sociedad. Exactamente. Zara concordó, con la pasión ardiendo en sus ojos. Si la historia de los Nephilim se repite, entonces también tenemos el poder de moldear un nuevo legado. Uno que no se base en el miedo o en la sumisión, sino en la comprensión y en la asociación. La luz de la caverna ahora parecía un faro, iluminando el camino a seguir. La conexión que sentían no era solo un eco del pasado, sino un llamado para el futuro. Kael se giró hacia Tara y Meren, y en un momento de entendimiento mutuo, supieron que estaban listos para actuar, listos para volverse los portadores de esa nueva narrativa. Estamos listos, Kael afirmó, su voz firme. Vamos a llevar ese mensaje al mundo. No podemos dejar que la historia se repita. Necesitamos ser los agentes de cambio. Con esa determinación, la luz de la caverna comenzó a calmarse, pero la energía que había sido generada entre ellos permanecía. Estaban conscientes de que lo que habían presenciado no era solo un pasaje por un antiguo capítulo de la historia, sino una oportunidad para reescribir el futuro. Un futuro donde los ecos de los Nephilim no fuesen más vistos como una advertencia, sino como una lección que podía ser superada. Mientras la caverna se volvía nuevamente un espacio de silencio, Kael, Zara y Meren se prepararon para dejar aquel lugar sagrado, llevando consigo no solo el peso del pasado, sino también la esperanza de un futuro compartido, donde la humanidad y sus leyendas podrían coexistir en armonía y entendimiento. Estaban listos para la jornada que los aguardaba, un camino que podría finalmente llevar a la respuesta a la gran pregunta: ¿cómo podemos cambiar nuestro destino?